Imagínate vivir en Estados Unidos durante muchísimos años, construir una vida, tener una familia y de repente por una situación inesperada recibes una notificación en donde se te está diciendo que te encuentras en un proceso de deportación. El miedo, la incertidumbre y la desesperación se apoderan de ti. Pero ¿sabías tú que existe una opción legal que te puede ayudar a pelear la deportación? Y no solo eso, sino que también te puede conseguir una residencia permanente dentro de Estados Unidos. Hoy hablaremos de la cancelación de deportación o la E-42B para no residentes permanentes. La cancelación de deportación o la E-42B permite que ciertas personas puedan pelear su caso dentro de una corte de inmigración para poder evitar la expulsión de Estados Unidos, teniendo como beneficio conseguir la residencia permanente. Para que tú puedas solicitar la cancelación de deportación a través de la aplicación E-42B, es necesario que tú cumplas con ciertos requisitos que establece la Ley de Inmigración de Estados Unidos. Estos requisitos pues no son negociables realmente y cada una de las personas que son los solicitantes a la cancelación de deportación tienen que demostrar con pruebas contundentes que cumplen con cada uno de estos requisitos. No basta con simplemente decir que calificas, sino tienes que comprobarlo de manera sólida frente a un juez de inmigración en Estados Unidos. A continuación te voy a explicar cada uno de los requisitos a detalle para que tú puedas saber si calificas o no para la 42B, asimismo que puedas empezar a obtener o a conseguir las pruebas que necesitas. El requisito número 1 es la presencia continua dentro de Estados Unidos por al menos 10 años. Uno de los criterios más importantes es que el solicitante debe haber vivido en Estados Unidos al menos una década antes de que inmigración lo pone en un proceso de deportación. Esto significa que si, por ejemplo, al día de hoy tú recibes una notificación en donde estás siendo puesto en un proceso de deportación ante una corte y tú cuentas con 9 años de haber entrado a Estados Unidos, entonces no eres elegible. El requisito es tener al menos 10 años de presencia física y esto debe ser comprobable. Y pues, ¿cómo podremos demostrar nuestra presencia física continua dentro de Estados Unidos por al menos 10 años? ¿Con qué documentos? Te voy a poner aquí algunos ejemplos. El número 1 pueden ser recibos de arrendamiento o contrato de arrendamiento, ya sea de una casa o de un departamento. Número 2, puedes incluir también facturas de servicios públicos como de agua, de electricidad, de internet. Número 3, citas médicas o documentos médicos, ya sea con recetas, con citatorios médicos, con carta de algún médico, con un expediente médico. El número 4 es muy importante, ya que además de que te va a dar prueba de presencia física, también te va a dar prueba de buen carácter moral. Y esto es las pruebas de que tú has pagado impuestos. Y por último, pudiera ser también como una carta de trabajo, un Employment Verification Letter, así como earning statements o recibos de nómina. Aquí es muy importante, ya que con tus recibos de nómina puedes comprobar mes con mes tu presencia física dentro de Estados Unidos. El segundo requisito para que tú puedas aplicar para tu cancelación de deportación a través de la E-42B sería el buen carácter moral. ¿Y qué quiere decir esto? Aquí es necesario que te dé dos listas diferentes. La primera es factores con los que tú puedes comprobar tu buen carácter moral. Y la lista número 2 son factores con los que puede verse afectado tu buen carácter moral. La número 1, no tener antecedentes penales o récord criminal. La número 2, ser una persona trabajadora y que cumple con sus obligaciones fiscales. La número 3, participar en actividades comunitarias como voluntario o en actividades de la iglesia. Y por último, tener una reputación positiva dentro de tu comunidad. Y esto se puede comprobar con cartas de empleadores, cartas de recomendación de vecinos o inclusive cartas de recomendación de líderes religiosos. Ahora bien, la lista número 2 de la que hablamos es de los factores que pueden afectar tu buen carácter moral. Y esta, por ejemplo, es si tú tienes récord penal o antecedentes criminales, tales como robo, violencia doméstica, DUI, fraude o cualquier otro, aunque sea un delito menor. La número 2 es mentir en solicitudes de inmigración o hacer fraude migratorio. En inmigración, hacer un fraude de este tipo o mentir en alguna situación o en alguna aplicación la cual tú hayas hecho es realmente grave y es casi imperdonable. Te cuestionan y ellos saben realmente cada detalle de lo que has pasado. Otro factor que puede afectar a tu buen carácter moral es la evasión fiscal o no haber pagado los impuestos tanto del Estado así como federales. Y por último, no pagar o evitar el pago de la pensión alimenticia si es que existe una orden judicial para hacerlo.
Aunque alguna persona haya cometido errores en el pasado y tenga algún tipo de récord, esto no quiere decir que de forma inmediata va a ser descalificado. En algunos casos puede argumentar que se ha rehabilitado de su buen carácter moral. Sin embargo, es muy importante que sepas que esto va a depender muchísimo de la discreción del juez de inmigración. El requisito número 3 es no haber cometido ciertos delitos. Esto es relacionado con el requisito anterior y este punto es clave, ya que no todas las personas que tienen récord penal inmediatamente van a ser inelegibles. Sin embargo, existen ciertos delitos que van a descalificar automáticamente al solicitante. ¿Cuáles son esos delitos que descalifican automáticamente al solicitante? Los delitos graves como asesinato, tráfico de drogas, robo con violencia, así como los delitos de trata de persona o posesión de pornografía infantil. Y por último, haber hecho fraude con inmigración o tener en posesión ciertos documentos que sean falsos para poder obtener un beneficio migratorio. También es muy importante mencionar que existen delitos menores que también pueden afectar la solicitud, como son un DUI o un robo menor o hurto en tiendas o también un delito de violencia doméstica. Por eso es muy importante que puedas consultar un abogado que los pueda revisar, que pueda revisar todos los detalles, sobre todo cómo terminaron los casos, cómo es que quedó en el récord, para ver si tú aún así, teniendo este tipo de récord, puedes calificar o no, ya que aunque los tengas en tu récord, no necesariamente van a afectar tu solicitud de la cancelación de deportación. El requisito número 4 es de igual manera sumamente importante para poder lograr tu aplicación de cancelación de deportación. Y el requisito número 4 estamos hablando que es el demostrar un sufrimiento extremo hacia un familiar que sea calificado. Sin duda, este es el requisito más difícil de cumplir y es por el cual muchas aplicaciones de cancelación de deportación son rechazadas. Y esto es porque no solamente con decir que el familiar calificado va a demostrar que tiene un sufrimiento, sino que este sufrimiento debe ser un sufrimiento extremo y este tiene que ser comprobable. El sufrimiento debe ser un sufrimiento extremo o inusual, no solamente con decir que dependes económicamente o emocionalmente de esta persona, ya que de esa manera puedes sentir cierto sufrimiento con cualquiera de tus familiares que es deportado. Por eso es que se tiene que demostrar un sufrimiento extremo y poder valorar ciertas cuestiones para poder demostrarlo. Ahora bien, ¿quiénes son los que califican como un familiar afectado a través del cual se puede hacer una 42B? El solicitante tiene que demostrar que su deportación va a causar un daño extremo a una persona que sea ciudadano americano o residente permanente. Y estos pueden incluir un cónyuge que sea ciudadano americano o residente permanente, hijos menores de edad que todavía estén dependiendo de su papá o de su mamá, y por último, los padres que son ancianos o que ya dependen económicamente de ti o que tú estés a cargo de ellos. Te voy a dar 3 ejemplos de 3 situaciones distintas para comprobar un sufrimiento extremo. El primer ejemplo es un hijo el cual tiene alguna enfermedad y requiere estar yendo a controles médicos, a cirugías, a tratamientos y económicamente está dependiendo de su papá que está en un proceso de deportación. Un cónyuge que tiene cierta discapacidad y que depende financieramente del solicitante. Y el número 3 es, por ejemplo, padres enfermos o ancianos que dependan 100% del solicitante. Es fundamental poder respaldar este argumento con pruebas médicas, con testimonios de expertos, con documentos financieros. Esto es para poder probar el sufrimiento extremo al que estaría expuesto el familiar calificado si el solicitante llegase a ser deportado. El proceso de la 42B es un proceso muy largo y complejo, requiere de muchos detalles y requiere de mucho conocimiento del caso en específico, de los detalles para poder asegurar un poco más el éxito y es necesario también que sepas que un caso como este tipo es difícil de ganar, sin embargo, con las pruebas que tú puedas presentar es posible que tú lo puedas ganar y obtener tu residencia. Ahora bien, ¿cómo es que se va a hacer este proceso? Primeramente, tienes que hacerlo a través de un formulario que se llama EOIR 42B y también es conocido como la E42B. Este formulario se va a llenar de forma completa, se adjuntan las pruebas y se presenta ante el juzgado de inmigración. Aquí mismo, al momento de que tú presentes tu formulario de 42B, tienes que adjuntar al mismo tiempo todas las pruebas que son la evidencia que ya hablamos de la presencia física por al menos de 10 años atrás, evidencia de tu buen carácter moral, historial de tu récord penal limpio o en dado caso que tú hayas tenido algún antecedente en el pasado, pues comprobar que tú ya has sido rehabilitado.
Así como también es necesario que tú puedas incluir toda la documentación necesaria para poder comprobar el sufrimiento extremo de tu familiar calificado. El juez de inmigración te va a programar una audiencia que se llama audiencia individual, que es el paso final y es un paso sumamente importante, ya que aquí tú y tu abogado van a tener la oportunidad de exponer todo el caso ante el juez de inmigración. Asimismo, el juez va a revisar toda la evidencia presentada. Puedes testificar tú mismo y presentar a tus testigos para que ellos puedan testificar el día de esta audiencia individual también. Y aquí mismo el juez hace ciertas preguntas para poder evaluar y ver el caso si cumple o no cumple con los requisitos. Aquí mismo, la mayoría de las veces, el juez va a tomar su decisión. Si acaso aprueba la 42B, felicidades, tú vas a ser residente permanente a partir de ahí. Y la segunda decisión es que el juez pueda negarlo. Si es así, el juez te dará una salida, ya sea que puedas negociar junto con tu abogado una salida voluntaria en vez de que sea una deportación. Asimismo, si el caso es negado y tú consideras que tienes suficiente evidencia para seguir peleando el caso, entonces tú puedes presentar una apelación con la Junta de Apelaciones, con el Board of Immigration Appeals. Al momento en el cual tú presentas tu aplicación de cancelación de deportación, tú puedes aplicar también y tienes derecho para un permiso de trabajo, el cual se puede estar renovando las veces que sea necesario mientras tu proceso está pendiente. Ahora bien, si el juez tomó una decisión y te ordenó una salida del país, pero tú haces una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, entonces tú puedes seguir renovando tu permiso de trabajo sin ningún problema. El proceso de la cancelación de deportación no es un proceso fácil. Cada caso con la corte es único, pero la clave está en tu preparación, en toda la evidencia que puedas presentar, así como una representación legal adecuada. Por eso te voy a dar 3 consejos esenciales para aumentar las posibilidades de éxito. Número 1, consulta con un abogado de inmigración. Esto es sumamente importante, una representación legal adecuada. Número 2, reúne toda la evidencia posible. Recuerda que entre más evidencia sólida tengas, más posibilidades de éxito tiene tu caso. Y por último, no mientas ni exageres. Los jueces de inmigración tienen una gran capacidad, así como mucha experiencia para detectar inconsistencias. En vez de eso, siempre di la verdad y respalda todo esto con pruebas sólidas. Si te encuentras en un proceso de deportación o conoces a alguien que se pueda beneficiar con esta información, compártele este video. Recuerda que la educación es poder y muchas personas desconocen que aún existen opciones para poder permanecer en Estados Unidos y más obtener un beneficio migratorio. No olvides suscribirte al canal para obtener más información respecto a procesos migratorios. Déjame tus preguntas en los comentarios y dime qué otro tema te gustaría que cubriera en próximos videos. Gracias y nos vemos en el próximo video.